Supe que algo andaba mal cuando entré en la sala de servidores y olí aceite esencial de eucalipto en lugar de plástico quemado por la desesperación. Esa fue mi primera pista. La segunda, la pizarra donde solía trazar los protocolos de recuperación ante fallos ahora tenía el tablero de visión del primer trimestre de Sonia garabateado con un rotulador de purpurina, completo con recortes de revistas de Bali, cabras bebés y una cita de Gwyneth Paltrow sobre manifestar abundancia. Llevaba 20 años en esto. Había restaurado entornos de producción con solo un clip, a pesar de todo. Había visto a hombres adultos llorar en las reuniones de DevOps, pero esto era un presagio. Me llamo Raquel Blanco. Tengo 42 años, estoy divorciada, no tengo hijos por elección y fumo exactamente un cigarro mentolado al año, en mi aniversario de trabajo, frente al generador diésel que reprograme personalmente durante aquel apagón del 21. No me meto en política. No doy charlas motivacionales. Me encargo de que 13 centros de datos no se vayan a pique. Durante 5 años, he sido la cinta americana y las cuentas digitales de Rosario que mantenían unidos los sistemas de infradigital. Y durante 5 años, fui invisible, hasta que apareció el chico de oro. Carlos Ferrer, 32, MBA, más mandíbula que coeficiente intelectual, hijo del CEO, usuario de mocasines sin calcetines y orgulloso de frases como sinergizar el pipeline cultural del backend. Entró en la sede un lunes por la mañana como si acabara de inventar los ordenadores, y trajo también a su novia influencer, Sonia. Ella se presentó diciendo, me encanta la sanación energética y la microgestión de liderazgo, lo que, estoy bastante segura, significa que es alérgica a Excel. En el momento en que Carlos fue nombrado vicepresidente de operaciones, supe que mi tiempo se acababa. Los susurros en el pasillo comenzaron al instante. Está revolucionando las cosas. Ella tiene un ojo increíble para la UX moderna. Raquel es demasiado analógica. Analógica. Una vez reconstruí nuestro firmware de enrutamiento usando una Raspberry Pi 0 y 6 horas de psicosis por Red Bull. Pero sí, confiemos en la mujer que piensa que Raid es un Kardashian. La peor parte, las reuniones. Solía ser el fantasma en la esquina. Callada, competente, alimentada por cafeína. Ahora soy el fantasma al que ni siquiera invitan. Mi acceso a Slack misteriosamente degradado, mis tickets reasignados. Sonia empezó a organizar sesiones de alineación de flujo de trabajo consciente en mi antigua oficina, quemando salvia sobre las cintas de respaldo. Y aún así, mantuve la línea. Cuando Carlos me pidió un documento de resumen, le entregué un informe de riesgo operativo de 97 páginas con mapas de calor codificados por colores, cronogramas de vencimiento de proveedores y una bandera roja etiquetada. No permitir acceso de administrador no autorizado sin una puesta en escena de credenciales root. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y un mensaje de Slack que decía, L gracias. Parece largo. Por cierto, si has llegado hasta aquí sin rendirte, quizás considera tocar ese botón de suscribirse o dejar un me gusta. No solo por mí, sino por cada fantasma de Tei que come su almuerzo en la sala de servidores con una mano mientras reinicia los sistemas de nóminas con la otra. Mantiene la cafeína fluyendo y las historias de colapsos llegando. De todos modos, sabía que el final se acercaba, así que me preparé. Primero, documenté todo. Hablo de mapas de arquitectura completos, cronogramas de licencias, contingencias de apagado. Cifré copias de seguridad, marqué contratos que expiraban, imprimí copias en papel de cada acuerdo con proveedores y subí mi carta de renuncia a 3 unidades en la nube separadas. No porque quisiera usarla, sino porque sabía que alguien más me forzaría la mano. Y luego hice algo que Carlos nunca entendería. Creé un mecanismo de seguridad, no una trampa, no un sabotaje, solo un protocolo, un sistema que me reconocía como la arquitecta. Un sistema que, si se usaba incorrectamente, revocaría lentamente el acceso, degradaría la funcionalidad y activaría cadenas de alerta a proveedores, asuntos legales y, finalmente, a la junta directiva. No por malicia, sino por supervivencia. Porque Infradigital no solo me usaba, funcionaba conmigo. Y en el momento en que lo olvidaran, bueno, digamos que no se saca la pieza de Jenga etiquetada como blanco R. Y se espera que la torre se mantenga en pie. Para el viernes, la pizarra tenía una nueva nota. Sonia estaba trabajando en una renovación de la sala de servidores, pensando en suculentas e iluminación LED. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me disloqué algo. Cerré mi informe final, guardé una copia local y escribí una última frase al final. Si no estoy aquí el lunes, buena suerte. No pensé que la necesitaría. Me equivoqué. Lunes, 11:06 a.m. Estaba inmersa en un ticket para un equilibrador de carga, fantasma de conexiones como un match de Tinder con problemas paternales, cuando recibí el ping. Hola, Raquel, ¿puedes pasarte por mi oficina para una sincronización rápida? La carita sonriente era el equivalente corporativo a un mosquito zumbando en tu oído antes de picarte. Miré el mensaje por un segundo, consideré fingir un simulacro de incendio, luego suspiré, guardé mi trabajo y me arrastré por el pasillo hacia la caja de cristal que Carlos había reclamado como su centro de visión estratégica. Así, lo llamó en el memorándum.
El resto de nosotros lo llamábamos el acuario. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, simplemente siguió tocando su teléfono, con una sonrisa maliciosa. Sonia estaba posada en la mesa de conferencias como una villana de Bond de marca blanca, sorbiendo algo verde y caro de un tarro de cristal. Me saludó con la mano y dijo: «Hola, chica. Bonita franela». No le había dicho más de 3 palabras desde que había renovado nuestra wiki interna eliminándolo todo y reemplazándolo con diapositivas de Canva. Creo que el comentario sobre la franela fue su intento de amistad o burla. Lo mismo da. «Toma asiento», dijo Carlos, gesticulando vagamente sin hacer contacto visual. No lo hice. Finalmente levantó la vista, sonriendo como un niño pijo que acaba de descubrir que su fondo fiduciario tenía un segundo fondo fiduciario. Así que, después de muchas conversaciones internas y una lluvia de ideas con visión de futuro, comenzó: «Jesús», las palabras de moda se le escapaban por los poros. «Hemos decidido reestructurar las operaciones un poco. Sonia tiene un ojo increíble para estas cosas, y creemos que su energía se alinea más con la dirección de infradigital. Tus métodos son, bueno, ya sabes, heredados, esa palabra, como si mi competencia viniera con telarañas y un leve olor a naftalina, mantuve mi voz plana. ¿Está certificada para infraestructura de nivel 4? Sonia parpadeó. ¿Nivel 4? ¿Es como un nivel de recompensa? Carlos se rió, encogiéndose de hombros. Ya no se trata realmente de certificaciones, Raquel. Se trata de la vibra, y su vibra es inmaculada. Por un segundo, no dije nada. El entumecimiento se extendió lenta y fríamente, como hielo seco bajo tu piel. Lo había predicho, ¿no? Diablos, prácticamente lo había invitado al preparar las consecuencias. Pero escucharlo, verlo decirlo tan casualmente, como si fuera una memoria USB rota que estaba tirando al cajón de los trastos, me hizo rechinar los dientes. Él siguió: «De todos modos, hoy es tu último día. Con efecto inmediato. Sin resentimientos, ¿vale?» Sin resentimientos, miré a Sonia. Estaba mordisqueando sus cutículas, probablemente pensando si elegir lavanda o salvia para su próxima sesión de Reiki en la sala de servidores. Volví a mirar a Carlos. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dije en voz baja. Él sonrió aún más, claramente pensando que estaba faroleando. «Vamos, Raquel. No lo pongas raro». Metí la mano en el bolsillo trasero, saqué mi tarjeta de identificación, la puse sobre el escritorio como si fuera una ofrenda sacrificial. Suavemente, sin dramas, sin levantar la voz: «50 minutos», dije. Él frunció el ceño. «¿Qué? Tienes 50 minutos antes de que todo se oscurezca. Dile a tu padre que le deseo buena suerte». Sonia resopló. «Espera, ¿eso es como metafórico?». No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí. La oficina se sentía diferente. No más pesada, sino más ligera, como extirpar un tumor. Recursos Humanos intentó interceptarme a la salida. Un pobre becario me ofreció un paquete etiquetado como apoyo a la transición. Lo tomé sin detener el paso, lo tiré a la papelera junto al ascensor, de vuelta en mi escritorio, desconecté mi iPad personal, lo metí en mi bolso, no eliminé nada porque nada necesitaba ser eliminado. Cada advertencia que les di, documentada, cada alerta ignorada, cada fusible encendido. Para cuando llegué al vestíbulo, ya estaba recibiendo mensajes. Uno de Nuria en nóminas: ¿cambiaste los permisos? No puedo iniciar sesión en nada. Uno de nuestro representante del Centro de Datos Europeo: acabo de recibir un ping del proveedor. Contrato marcado como anulado. ¿Qué está pasando? Y luego un mensaje de Slack del propio Carlos: oye, hay un error extraño en el panel de administración. ¿Sigues por aquí? Apagué las notificaciones de Slack. En el estacionamiento, subí a mi Subaru, exhalé y finalmente dejé que mis manos temblaran. No por miedo, sino por rabia. Controlada, canalizada, lista. Pensaron que me estaban reemplazando con purpurina y buenas vibras. Olvidaron que yo construí el sistema sobre el que estaban parados, y acabo de quitarles el manual de debajo de los pies. El guardia de seguridad ni siquiera se levantó. Se llamaba Marco. Habíamos compartido más averías de máquinas expendedoras a las 2 a.m. y guerras de microondas en el pasillo de lo que me importaba admitir. Una vez me ofreció media barrita energética durante un apagón en Nochebuena, como si fuéramos supervivientes en algún apocalipsis corporativo. Y ahora simplemente estaba sentado detrás del cristal, sus ojos parpadeando mientras yo pasaba con mi bolso al hombro y mi dignidad guardada dentro. ¿Todo bien?, preguntó como si me fuera temprano a una cita con el dentista. Nunca mejor, dije, y asentimos como dos veteranos de guerra cruzándose en un pasillo de un hospital de veteranos. Sin alarmas, sin forcejeos por la tarjeta de identificación, sin incómodas cenas de despedida con un globo que decía «lo hiciste lo mejor posible» de una tienda de fiestas. Solo yo saliendo, en silencio, tranquila, como si no acabara de detonar la primera ficha de dominó. Empujé las puertas principales hacia la brillante luz del sol. Mis botas golpearon el pavimento como signos de puntuación.
Detrás de mí, Infradigital ya se movía como una casa sobre pilotes que no se dio cuenta de que una de las vigas de los cimientos se había desenroscado silenciosamente y se había marchado con una sonrisa. Por el rabillo del ojo, a través del cristal tintado, vislumbré a Sonia encorvada sobre la consola de administración. Estaba arrastrando módulos de interfaz de usuario como si fueran widgets de Pinterest, riéndose para sí misma. Su taza de café decía CEO de las Vibras. Había una pegatina en su portátil que decía Girl Boss Mode On. Estaba alternando configuraciones que no entendía. Reescribía permisos de terminal como si fuera un tablero de inspiración. Y en algún lugar profundo de esa intrincada red de infraestructura, supe que el sistema acababa de registrar su primer cambio bajo sus credenciales. Había comenzado. No me subí a mi coche de inmediato. Simplemente me quedé allí un momento, respirando. El tipo de respiración profunda y hueca que vive en algún lugar entre el alivio y el retroceso. Estaba fuera, técnicamente desempleada, funcionalmente libre. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. Lo saqué, un mensaje de Pepe, uno de nuestros proveedores de copias de seguridad de terceros de Sevilla. No había sabido de él en meses. Oye, acaban de revocar la licencia. Eso afectará en 12 horas. ¿Sigues ahí? Miré el mensaje. La licencia de la que hablaba Pepe era una clave de respaldo crítica diseñada para activar una revalidación de permisos en múltiples puntos de conmutación por error. Estaba enterrada dentro de un framework que escribí yo misma durante un cierre de 3 días cuando el CEO estaba en el extranjero y los servidores se estaban derritiendo. Les advertí en enero, en marzo y en junio. Revocar esa licencia sin preparar una nueva clave, bueno, más te vale tener tus paneles impresos y laminados porque el sistema está a punto de empezar a devorarse a sí mismo. Respondí con un emoji, una marca de verificación blanca y pesada, luego silencié el hilo. En el asiento trasero de mi coche había un iPad viejo que había cargado con registros de administrador en caché, desconectado, pero aún observando. Lo encendí, revisé los pings más recientes. 2 errores menores ya. Uno en el nodo de Sevilla, otro en el de Valencia. Nada catastrófico aún, solo susurros, temblores, pero la cascada llegaría. Carlos, mientras tanto, iluminaba Slack como una hoguera. Ya circulaban capturas de pantalla de un mensaje que había publicado en su canal de reforma del liderazgo, limpiando la casa, fuera la deuda técnica de la vieja escuela y con la sangre nueva. Vamos. Alguien había respondido con un emoji de risa. Y, bro, ella era como la susurradora del sistema. Él respondió, nah, ella era simplemente rancia. Ahora tenemos a Sonia. Optimizada, sexy, escalable. Casi me río. Este hombre pensaba que lanzar jerga a una arquitectura fallida era lo mismo que estrategia. Pensó que una chica que editaba sus TikToks con ritmos de trap y destellos de lente podía gestionar un equilibrador de carga de nivel 4, pero esto ya no se trataba de ellos. Esto se trataba de mí. Mis manos, mi código, mi lógica, esos estaban en los huesos de Infradigital. Había escrito módulos bajo el parpadeo fluorescente de bombillas que fallaban. Había parchado fallas de seguridad a las 3 a.m. Mientras Sonia probablemente estaba todavía sumida en un coma de leche de avena, no solo mantuve ese sistema, me convertí en él. Y cuando arrancas el corazón sin verificar si hay una copia de seguridad, no obtienes un reinicio limpio. Obtienes humo y silencio. Para cuando llegué a casa, otra alerta había aparecido en el iPad. Algo sobre tokens de punto final perdidos. Sonia probablemente los había borrado, pensando que eran basura. Carlos probablemente le dijo que estaba bien. Probablemente la chocó los 5 después y pidió kombucha. Que celebren, que piensen que habían ganado. Calenté un poco de chili que me había sobrado, me serví una copa de vino tinto barato y abrí una consola privada. Una carpeta estaba allí, intacta. Failsafe blanco, init log status. Armed latency mode passive. No lo habían deshabilitado. Ni siquiera sabían que existía. La primera grieta apareció en Madrid, 2:17 a.m., hora local. El nodo de redundancia de nivel 3 falló lo suficiente como para activar un informe de interrupción de falsa alarma. Sonia, en su infinita sabiduría, había silenciado esas alertas ese mismo día porque le estaban causando sueños estresantes. Sus palabras exactas, según una captura de pantalla enviada anónimamente a mi bandeja de entrada de Signal, ¿necesitamos estas cosas rojas parpadeantes? Me están estropeando mucho el flujo de mi chakra. Al amanecer, 6 paneles mostraban datos revueltos. Un sistema de tickets utilizado por 4 departamentos se congeló en una solicitud de cuentas a pagar para tóner de impresora. Se quedó allí, congelado como una cápsula del tiempo para cada pobre alma que intentaba informar de un problema real. Los ingenieros comenzaron a enviarse correos electrónicos como si fuera 2003. Slack se convirtió en un canal de pánico. Sonia publicaba GIFs de cabras bebés. Carlos redactaba un correo electrónico titulado Transparencia y Transición. Bienvenidos a la nueva era. Y yo estaba hasta los codos en un plató de churros con chocolate.
observando el colapso a cámara lenta en un iPad de 5 años que yo misma había ruteado cuando Infradigital se negó a emitir terminales offset adecuados. La camarera me sirvió más café quemado y dijo: «Pareces alguien que acaba de ganar una demanda». «Casi», murmuré. «Acabo de dejar una». Los registros seguían adelante, picos de memoria, errores de acceso, tiempos de espera de terminal. Esto no era sabotaje. Esa es la parte que todo el mundo malinterpreta. No hackeé nada. No toqué una sola línea de código después de salir por esas puertas. Todo lo que hice fue parar. Revoqué mis propias claves. Dejé que las licencias que negocié personalmente expiraran. Permití que las protecciones que había cuidado durante años siguieran su curso natural sin supervisión, sin vigilancia, como dejar a un niño pequeño solo con una trituradora de papel. Y aún así, una parte de mí esperaba que lo detectaran. Esperaba que alguien en el nuevo equipo de visión de Carlos tuviera la previsión de leer al menos uno de los memorándums de riesgo que había presentado en los últimos 6 meses. Prácticamente les había dibujado un mapa del tesoro con un rotulador rojo. Pero yo sabía más. En el momento en que dejaron que Sonia cambiara el nombre de nuestra pila de monitoreo principal a Panel Arcoiris 2.0.0, supe que el barco tenía un agujero en el casco y un capitán tratando de navegar con un filtro de Instagram. A las 10:42 a.m. Sonia intentó iniciar sesión en la terminal V, la interfaz del nodo central para las transferencias de proveedores y los problemas de licencias. El sistema se lo denegó con una advertencia parpadeante. Acceso restringido. Privilegios revocados. Seguridad, R blanco 044F. Se tomó una selfie frente a ella. Leyenda, LOL. ¿Qué significa esto? Reina del glitch, nueva era infradigital glitchy pero cute. Al mediodía, marcó el problema como latencia de red, lo cual era irónico, considerando que el problema real era más bien una muerte cerebral institucional. Carlos ignoró el informe por completo. Estaba demasiado ocupado ensayando una presentación en vivo donde mostraría el elegante nuevo equipo de operaciones y presentaría a Sonia como nuestra gurú de la sinergia. Llevaba una sudadera que decía: «Disrumpe o muere». Sinceramente, ni siquiera tuve que mover un dedo. Ellos mismos lo estaban haciendo. Pero entonces sucedió. Apareció el reloj de cuenta atrás. No esperaba esa parte. Todavía no. Había incrustado el protocolo hace mucho tiempo como una medida de seguridad pasiva. Un observador inactivo activado solo cuando banderas específicas se apilaban en un cierto orden. Discrepancia de credenciales, fallo de ruta redundante, intentos de acceso no autorizados, sincronización de proveedor caducada. Y ahí estaba, 12:13 p.m., el iPad sonó suavemente. Apareció una nueva entrada de registro. Protocolo de seguridad R blanco iniciado. Tiempo restante, 11 horas 57 minutos 4 segundos. Sin pitidos, sin alarmas, solo una suave línea de texto rojo parpadeando como un latido. La cuenta regresiva había comenzado. No significaba fuego y azufre. Significaba un bloqueo completo del sistema. La arquitectura interna de Infradigital comenzaría a aislar los módulos comprometidos, revocaría los puntos de acceso externos y, lo más importante, cerraría las puertas a cualquiera sin mi firma de cifrado original. Infradigital estaba a punto de aprender lo que significaba ser cortada de sí misma. Me quedé sentada, el tenedor congelado a medio bocado, el sirope goteando de nuevo en mi plató. Ni siquiera yo esperaba que la trampa se activara tan rápido. La camarera volvió a llenarme la taza. «¿Estás bien, cielo?» Miré la pantalla, los números rojos parpadeantes, los registros actualizándose como un monitor cardíaco deslizándose hacia un paro cardíaco. «Sí», dije lentamente, «solo observo cómo una mala decisión vuelve a casa para cobrar su peaje». Para las 8:47 de la mañana siguiente, Infradigital Systems estaba en modo gallina sin cabeza y no del tipo de granja, más bien del tipo donde la gallina lleva gafas de sol de diseñador y exige una previsión de crecimiento trimestral mientras sangra por toda la alfombra de la sala de juntas. Ahora tenía registros abiertos en 3 dispositivos. El iPad, mi portátil y un viejo Android quemado que usé durante el susto de phishing de estafas criptográficas de 2019. Cada terminal gritaba lo mismo en diferentes dialectos. Sistemas comprometidos, documentación faltante, acceso denegado, fallos en la recuperación. En Lisboa, un contratista de DevOps marcó una solicitud crítica de acoplamiento para uno de nuestros proveedores de licencias europeas. Su correo electrónico, plagado de errores tipográficos frenéticos, decía: «Necesito árbol de credenciales urgente para transferencia de nodo FR3. Todos los tokens de respaldo inválidos». Carlos dice: «Busca en la unidad compartida». Nada allí. Ayuda. No había nada que ayudar. Yo había eliminado el último rastro de ese árbol de credenciales hace un tiempo, según el protocolo. Después de ver a Carlos otorgar a Sonia autorización de nivel 0 como si fuera un pase VIP para Coachella. Mientras tanto, de vuelta en la sede,
Carlos estaba parado en medio de la planta de operaciones como Neron con un chaleco de Patagonia, insistiendo en que una actualización completa del sistema lo resolvería todo. Simplemente reinicia la pila de administración, le dijo a alguien por Zoom, volveremos a sincronizar desde el perfil de Sonia. Ella tiene la nueva vibra de flujo de trabajo. Sonia, bendita sea su corazón cafeinado, publicó un TikTok en plena crisis, girando en la sala de servidores a oscuras mientras las luces fluorescentes parpadeaban detrás de ella. La leyenda, cuando tus vibras de datos están mal, pero tu outfit sigue arrasando. Nueva era infradigital glitchy pero linda. A los 5 minutos, alguien comentó, ¿por qué se ha caído tu panel de control, entonces? Con caras de lágrimas de alegría, la publicación tenía 18.000 visualizaciones y seguía subiendo. Internamente, 12 paneles estaban paralizados. Nóminas no podía acceder a sus propios números de cuenta bancaria y marketing. Dios bendiga a M. Seguía publicando anuncios de banner para el evento de presentación en vivo que Carlos había planeado para esa tarde. Y fue entonces cuando mi teléfono zumbó. Número bloqueado, pero sabía quién era. Lo dejé sonar, lo vi sonar, lo dejé morir solo. Intentó de nuevo, luego otra vez. A la tercera, respondí. No hablé. Simplement respiré. La voz de Carlos llegó. Cortante, falsamente tranquila. Oye, Raquel. Oye, solo para saludarte. Mira, una cosa rápida. Estamos viendo algunas cosas raras en el backend y estaba pensando, jajaja. Quizás podrías pasarte rápido para, no sé, aclarar algo. Totalmente relajado. Colgué. La verdad es que no había querido el caos, realmente no. A pesar de todo, la falta de respeto, el ataque por sorpresa, la forma en que me echaron como si fuera un firmware anticuado, nunca quise que Infradigital ardiera. Construí ese sistema pieza por pieza como un barco que navegaba sola noche tras noche. Pero ahora era un barco fantasma y ellos navegaban a ciegas. Así que hice algo que no había planeado. Abrí una pestaña privada. Sin cookies, sin VPN, sin rastro. Y envié un correo electrónico anónimo. Asunto: acceso a sistema sensible al tiempo y exposición legal. Para, Junta Directiva de Infradigital Sistemas, lista interna. Cuerpo, según la cláusula de responsabilidad operativa interna, apéndice B, sección 4, cualquier compromiso de la cadena de acceso a la infraestructura o sistemas centrales resultante de cambios de personal, no revisados y aprobados por el fundador. Constituye un incumplimiento de contrato y anula todas las protecciones de indemnización de las que Infradigital Sistemas pueda disfrutar, contra daños incurridos. Esta cláusula fue añadida después del apagón de servidores de The Graph en 2016. Toda la arquitectura en cuestión fue construida, mantenida y desmantelada únicamente bajo mi firma. Por favor, remítanse a la cadena de auditoría interna R. Blanco RB 09422 para los registros de cumplimiento. ETA para el fallo crítico del sistema, menos de 4 horas. Todavía pueden tener tiempo, o quizás no. Lo firmé simplemente. Luego cerré el navegador y eliminé el perfil del dispositivo. Me senté allí por un momento, simplemente respirando. No porque me sintiera triunfante, ni siquiera reivindicada, sino porque había pasado 5 años gritando en un vacío, presentando memorándums que nadie leía, parcheando agujeros que nadie veía, cargando con el peso de sistemas que nadie entendía. Ahora el silencio era suyo. El primer correo electrónico llegó como una bofetada en la sala de juntas. Me lo reenviaron anónimamente a las 18:19 p. Desde una dirección de red de Infradigital que no se había usado desde la fusión de 2020. Pánico. Asunto: revisión urgente de responsabilidad, cláusula RB activa. Dentro, enterrada bajo tecnicismos legales y un párrafo completo en texto rojo, estaba la frase que había escrito años atrás, cuando el CEO todavía estaba cuerdo y la empresa todavía funcionaba con lógica, no con influencers y palabras de moda. No se aplicará ninguna indemnización si la falla del sistema surge de cambios de personal no aprobados que afecten el control de la infraestructura de nivel 0. Traducción: tú lo rompes, tú lo pagas. Despides al arquitecto sin un plan de contingencia. Tú te haces cargo de cada falla, cada euro de daño, cada demanda, cada cliente perdido. Y Carlos, él mismo había firmado la orden de despido. La carita sonriente junto a mi nombre. No tuve que adivinar lo que pasó después. Los registros pintaron una línea de tiempo perfecta. A las 6:22, Carlos llamó al asesor legal general. La llamada fue marcada como escalada en 6 minutos. Para las 6:30, el asesor legal estaba enviando un correo electrónico a la junta directiva, citando riesgos de incumplimiento, exposición a la responsabilidad del proveedor y algo llamado maniobras ejecutivas irresponsables, lo que supongo que es el código de un bufete de abogados para este tonto ha metido la pata. A las 6:45, Carlos intentó darle la vuelta. Raquel debe haber borrado cosas, se informó que dijo. Probablemente borró la documentación por despecho, linda teoría, excepto que el CTO también estaba en esa llamada.
Y bajo presión, se rompió como un servidor barato en un centro de datos de Málaga. Ella lo construyó todo, admitió. No hubo borrado, ella no saboteó nada. Ella simplemente paró. Pausa. Luego, nadie más tuvo nunca autorización de administrador completa. Ni siquiera sé dónde están las claves originales. Ella lo manejaba todo manualmente. Cada licencia, cada anulación, cada contrato. Raquel era la documentación. Y Sonia, bueno, aparentemente rompió a llorar en el acto. No es mi culpa, sollozó. Pensé que el botón rosa era para el modo diseño. Parecía. Como Canva. El CTO supuestamente susurró, ese era el botón de reinicio del sistema. Silencio. Para las 7 p.m., Servicios al Cliente comenzó a reenviar correos electrónicos airados de socios que no podían acceder a sus paneles de análisis. Los centros de datos de la costa este estaban enviando errores. Sydney estaba atrapado en un bucle de reinicio. Zúrich estaba bloqueado por completo. Sonia, en un acto de divina idiotez, intentó transmitir en vivo una disculpa desde la sala de control. A mitad de camino, accidentalmente golpeó el panel y provocó un drenaje temporal de energía en el grupo de servidores C. La batería de su teléfono se agotó a mitad de la grabación. El vídeo terminó con ella diciendo, espera, ¿huelo algo? Burr. Me serví una segunda copa de vino y apagué mi wifi. A las 8:12 p.m., mi teléfono zumbó. Número desconocido, no Carlos, no RRHH, no legal, solo un mensaje. Vuelve mañana. Esto va a ser malo. Era de Pablo, el asistente del fundador. Leal, nervioso, siempre con mocasines que chirriaban. Solía colar Red Bulls en las reuniones de toda la empresa y hacer apuestas sobre cuánto tiempo divagaría el CEO sobre sinergia disruptiva. Pablo no escribía cosas así a menos que el cielo se estuviera abriendo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. El fundador, Ricardo Ferrer, el hombre que me contrató, el hombre que una vez me entregó un portátil estropeado en pánico y dijo, si esto no arranca por la mañana, pierdo un contrato de 12 millones de euros. Lo había arreglado en menos de 3 horas. Me dio un bono y una discreta nota de agradecimiento manuscrita que todavía guardaba en el cajón de mis calcetines. Y ahora regresaba a una empresa con 13 nodos parpadeando en rojo y sin nadie al mando. Y en algún lugar profundo de los restos humeantes había una chica con delineador de purpurina que seguía culpando al botón rosa. Aún no sentían la pérdida. No completamente, pero lo harían pronto. El sistema no había colapsado todavía. Estaba esperando, porque le había enseñado a esperar lo suficiente para que las personas que causaron el daño se pusieran en el centro del escenario y lo asumieran. Ricardo Ferrer aterrizó en Madrid Barajas justo después de las 4 a.m. Arrastrando 40 horas de jet lag, un maletín lleno de acuerdos de confidencialidad extranjeros y un expreso de más. Se saltó el habitual escolta de seguridad, le ladró a su chofer que apagara la radio y gruñó su camino por el vestíbulo de la empresa como un hombre que entraba a su propio funeral. Sin saludos, sin sonrisas, solo zapatos de negocios golpeando el suelo como un tambor de guerra. Arriba, pasó de largo la comisión de bienvenida que Carlos había organizado, una incómoda fila de mandos intermedios con chaquetas demasiado ajustadas y sonrisas demasiado amplias, y se encerró en su oficina ejecutiva con su portátil personal. El que nadie más se atrevía a tocar, el que solo él usaba para acceder al panel de control en la sombra, la vista de diagnóstico en tiempo real de toda la columna vertebral digital de infradigital. El portátil se encendió, se conectó y se congeló. 13 puntos rojos parpadearon ante él desde 13 cuadrantes de la pantalla. Cada uno marcaba un centro de datos. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Lisboa, Roma, Berlín, lo que sea. Normalmente verdes. Pulsaban un rojo sangre como balizas de socorro. Hizo clic en Madrid. Apareció una advertencia. Copia de seguridad de failover caducada. Derechos de acceso inválidos. Hizo clic en Lisboa. Sistema de control central inaccesible, contacte al arquitecto del sistema. Hizo clic en Zúrich. Licencia caducada. Auditoría pendiente. Hizo doble clic en la interfaz del nodo maestro, la destinada a anular todos los sistemas en caso de emergencia. Se abrió con un parpadeo y luego se llenó con un mensaje único y simple en texto blanco pálido sobre un fondo negro, diseñado por R. Blanco, revocable por mal uso. Ricardo no gritó. No tiró el portátil ni llamó a seguridad. Simplemente cerró la tapa con la fuerza suficiente para hacer que el becario del pasillo diera un salto. Luego vinieron las palabras que helaron a todo el piso. ¿Dónde está ella? Fuera de su oficina, Carlos había estado esperando con un nuevo kit de prensa y una disculpa a medio ensayar por pequeños inconvenientes del sistema durante la incorporación. No tenía idea de que el fundador ya llevaba minutos dándose cuenta de que su hijo había tomado el esqueleto estructural de la empresa y lo había usado como un parque infantil. Ricardo abrió la puerta, miró a Carlos, no habló, solo lo miró fijamente. Algo dentro del tic-tac, contando, sopesando pecados, mientras repetía en voz baja, ¿dónde está Raquel Blanco? Carlos parpadeó.
Ella ya no trabaja aquí. Ricardo levantó una ceja. ¿Y quién sí? No hubo respuesta. Pasó junto a él por el pasillo, pasó por marketing, por RRHH, pasó por los nerviosos contratistas de DevOps que susurraban sobre un archivo llamado FileSafe Protocol. RB Blanco Log que habían encontrado pero tenían demasiado miedo de tocar, hasta la sala de juntas. Convocó a toda la junta. Legal, CTO, CFO, incluso Pablo, su asistente, parecía pálido. Agenda, dijo Ricardo, tirando una carpeta sobre la mesa. Un punto, lo escribió en la pizarra con trazos gruesos y furiosos. Raquel Blanco. Todos miraron. Nadie habló. Nadie se atrevió. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, yo me servía cereales y observaba cómo la ciudad despertaba desde mi ventana. Teléfono apagado. Internet oscuro. Sin alertas, sin actualizaciones. Solo el silencio de una mujer que sabía que la tormenta ya no era suya para manejar. No necesitaba mover un dedo, ni llamar a nadie, ni explicarme, porque los sistemas estaban hablando ahora. Y lo que decían, alto y claro, en cada departamento, cada servidor, cada terminal, era simple: no debiste despedirla. No debiste subestimarla. Y ahora ni siquiera puedes encontrarla. Pero está bien, nunca fui del tipo que necesita un asiento en primera fila para el colapso. Simplemente construí las paredes y esperé a que el techo cayera. El correo electrónico llegó a las 3:12 a.m., sin asunto, sin firma, solo una frase. La necesitan a las 9 en la sala de juntas. No respondí, no hacía falta. Sabía lo que decían los puntos. Sabía lo que los registros gritaban al vacío. Y sabía que en el momento en que el fundador viera su propio imperio parpadeando en rojo, buscaría a la única persona que entendía los cables bajo la piel. Me presenté a las 8:50. Sin chaqueta, sin maquillaje, sin tacones de poder, solo botas, jeans y una sudadera térmica que todavía tenía una mancha de chili en la manga de hacía 2 noches. El pelo recogido en un moño suelto, el rostro impávido como el granito. Pasé junto a la recepcionista, que parpadeó como si viera un fantasma. Pasé junto a Marco en seguridad, quien me dio un lento y reverente asentimiento sin decir una palabra. Ascensor hasta el piso de arriba, el mismo piso del que me habían escoltado días antes. Mi tarjeta de identificación quitada como si fuera una delincuente. Ahora nadie me detuvo. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Larga mesa pulida, ojos nerviosos, tazas de café agarradas como si fueran salvavidas. El fundador estaba a la cabecera, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, sus manos temblaban lo suficiente como para delatar lo que estaba en juego. Y allí estaba él, Carlos, sentado 3 asientos más allá, pálido, nervioso, vestido como un hombre que pensaba que su sudadera y su encanto aún podían salvarlo. Sonia no estaba con él. Se rumoreaba que se había encerrado en el armario de marketing después de activar accidentalmente un apagado de HVAC al intentar reiniciar la red energética de la oficina. Carlos abrió la boca. Raquel, mira, creo que deberíamos. Ricardo ni siquiera lo miró. Siéntate, Carlos, dijo. No hables. La sala se congeló. Me acerqué a la cabecera de la mesa, frente al fundador. Sin dramatismos, sin discursos. Saqué mi viejo iPad de mi bolso, el mismo que todos habían descartado como obsoleto y no colaborativo. Abrí una ventana de terminal, introduje 4 números, mi código de acceso interno original. En la pantalla montada en la pared detrás de mí, 13 puntos parpadearon una vez, luego se pusieron verdes uno por uno, como luces en una ciudad oscura volviendo a la vida. Silencio, excepto por un suave sonido, el fundador exhalando. Se hundió en la silla más cercana, sus hombros de repente décadas más viejos. Nunca lo saboteaste, dijo, casi para sí mismo. No, respondí. Simplemente me retiré. Él asintió. ¿Y esperaste? Me encogí de hombros. Los protocolos siempre siguen su curso. El CTO susurró algo sobre copias de seguridad en caché sincronizándose de nuevo. El legal se inclinó hacia el asesor general y murmuró esa cláusula. Está neutralizada ahora, ¿verdad? Pablo, el asistente, tecleaba furiosamente en una tableta, probablemente actualizando el calendario de Ricardo de apagar incendios a suplicar. Entonces llegó el momento. Ricardo dirigió su mirada a su hijo. No enojado, no en voz alta, simplemente agotado. Ya no eres VP, dijo. Pero, papá, comenzó Carlos. Estás fuera. Lo dijo como si estuviera cerrando una pestaña en su navegador. Click Final. Adiós. Carlos se desplomó en su silla, pareciendo que alguien le había desconectado el ego de la pared. No sonreí, no me regocijé. Simplemente toqué el iPad una vez más, luego bloqueé la pantalla. Todo estable, dije, por ahora, pero recomiendo que auditen los contratos con los proveedores. Sonia invalidó la mitad de ellos intentando optimizar la interfaz de usuario con un paquete de pegatinas. Ricardo se frotó las sienes. Dios mío. Alguien al final de la mesa murmuró,
Ella pensó que AWS era una marca de ropa. Nadie se rió. Nadie respiró. Me levanté. ¿Algo más?, pregunté. Ricardo no respondió de inmediato. Solo me miró como un hombre que veía la última pieza funcional de su empresa salir por la puerta. Finalmente, dijo, quédate. Arreglaremos la estructura. La reconstruiremos a tu alrededor, oficialmente, permanentemente. Mis ojos se dirigieron a la pizarra. Mi nombre seguía allí, pero ahora subrayado, rodeado, en negrita. No necesito un título, dije. Solo el acceso. Tendrás ambos, respondió. La junta asintió al unísono, pero yo ya me estaba dando la vuelta. No necesitaba sentarme a la cabecera de la mesa. Yo era la mesa. Simplemente se dieron cuenta por fin. La sala se había sumido en una especie de quietud aturdida, del tipo que solo sigue a un colapso a cámara lenta que todos presenciaron en tiempo real, pero que juraban que no era su culpa. Carlos parecía estar derritiéndose en su silla ergonómica, los dedos temblando contra la pantalla de su teléfono como si pudiera ofrecerle una tabla de salvación. Ricardo se había convertido en una estatua, con la espalda rígida, la mirada vacía, el peso de la herencia presionando sus hombros como si la gravedad se hubiera triplicado. Me quedé en ese silencio y metí la mano en mi bolso. No el iPad esta vez. Ni una memoria USB o una carpeta de notas de parche. Solo una sola hoja de papel. Crujiente, blanquecina, lo suficientemente gruesa como para cortar egos. La deslicé por la mesa, suave, deliberadamente. El tipo de gesto que haces cuando sabes que los niveles de oxígeno de la sala están a punto de cambiar. Ricardo la miró, entrecerrando los ojos ante la letra impresa. Su ceño se frunció primero, luego su mandíbula, luego sus manos se apretaron al borde del papel como si pudiera romperlo solo para liberar la tensión. Este es tu contrato original, dijo lentamente. Anexo 3, respondí. Del primer año, cuando te saqué de aquel desastre de cumplimiento en Bilbao, él parpadeó. Recuerdo el apagón. Me diste autorización de emergencia para restaurar el sistema mientras legal corría. Dijiste, y cito, simplemente ponlo en línea y firmaré lo que necesites. Sus ojos volvieron a la cláusula. La letra pequeña. 6% de participación por cada centro de datos completamente estabilizado gestionado durante un ciclo ininterrumpido de 12 meses. 13 centros, 6% cada uno, 78% transferido silenciosamente, actualizado a través de la ruta legal interna, ratificado por defecto al no haber impugnación en 90 días. Todo había quedado registrado, las firmas, las marcas de tiempo, todo legalmente vinculante. Ricardo me miró como si acabara de atravesar la pared. Eres dueña de la empresa. Incliné la cabeza. No técnicamente. Todavía tienes el resto, pero si hablamos de interés de control, la sala se inclinó, no físicamente, sino espiritualmente. Carlos emitió un sonido ahogado. Mitad risa, mitad gemido. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Algún tipo de broma pesada del legado? Me giré hacia él. No, Carlos. Esto es lo que sucede cuando ignoras cada documento, cada advertencia, cada bandera del sistema y a cada mujer que te dijo, no sin decirlo con voz de niña pequeña. Sonia no estaba en la sala. Su fantasma se cernía en la silla vacía junto a la suya, probablemente publicando algún TikTok de yoga y llanto desde el estacionamiento de la empresa, mientras el servidor principal tosía humo y facturas. Me incliné un poco para que solo él pudiera oírme. Tu novia es guapa, dije. Lo haría genial en el comercio minorista. Su cara se puso roja, luego blanca, luego algo intermedio. Ricardo parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había entregado el título del castillo a la sirvienta que en realidad construyó las paredes. No discutió, no pidió aclaraciones, no amenazó con abogados. Simplemente dijo en voz baja, con un tono de reverencia que no había escuchado en 5 años, señorita Blanco, bienvenida al Consejo Ejecutivo. Y eso fue todo. Sin aplausos, sin apretón de manos, solo reconocimiento. Recogí mi iPad, lo metí en mi bolso, metí la mano en mi bolsillo, no para la tarjeta, sino para las llaves. Un juego completo, núcleo de la oficina, servidor, suite ejecutiva, todo reeditado, todo mío. Me giré, salí. Sin escolta de seguridad, sin caja de cartón llena de tristes plantas de escritorio. Nadie se atrevió a hablar. Las puertas del ascensor se abrieron y entré sola. Cuando llegué a la planta baja, me detuve junto al muro de cristal y miré hacia afuera. Sonia estaba junto a su Tesla blanco, el rímel corriendo por ambas mejillas como un filtro de Snapchat derretido. Su teléfono colgaba de su mano boca abajo. A su lado, Carlos caminaba en círculos lentos e impotentes, gritando en su teléfono, «Solo consígueme a alguien». No me importa. Ella no puede hacer eso. No puede simplemente ser la dueña. Pero yo podía, y lo fui. Un SUV negro se detuvo. La ventanilla bajó. El conductor asintió. Saqué mis gafas de sol, me las puse y me senté en el asiento trasero como si no acabara de ver una línea de sangre corporativa devorarse a sí misma.
Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Los 13 centros de datos volvían a estar en verde. Todas las luces encendidas, excepto las suyas. Gracias por mirar, guerreros de cubículo. Pulsa el botón de suscribirse. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta. La venganza de la cafetera ataca.